Bueno, estamos con nuestros invitados. Vamos a comentar las cifras que entregó hace muy pocos minutos el ministro ministro de Salud, y tienen que ver en parte con la cantidad de personas fallecidas. Nicolás, a ver si pudiéramos tratar de desmenuzar, ¿no es cierto?, estas cifras. Lo estamos viendo en pantalla, suman en total 2.283 personas fallecidas. Vamos a ir inmediatamente con Nicolás Eizaguirre, también con el resto de nuestros invitados. Pero se informó de 19 personas fallecidas. Y para conversar acerca de esto estamos también con Cristóbal Cuadrado, el doctor Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Colegio Médico. Cristóbal, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Pablo. Pudimos ver en el informe del ministro de Salud una baja muy considerable del número de fallecidos, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se puede explicar? Ayer estábamos hablando de 74, si mal no recuerdo, 75. Hoy día estamos hablando de 19. Sabemos que cambió la metodología, pero ¿eso implica que vamos a tener más o menos personas fallecidas por COVID-19? Una primera cosa que yo creo que vale la pena clarificar, también dado lo que el día de hoy anuncia el ministro de Ciencia y también el ministro de Salud, es que en realidad que no hay un cambio de metodología. Se sigue anunciando la cantidad de muertos con los mismos métodos de antes, que es exigiendo que la persona tenga un certificado de defunción que indique enfermedad relacionada por coronavirus y además una prueba de PCR positiva que confirme que haya tenido la enfermedad. No ha existido un cambio de criterio en ese sentido, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que no se incorporen las personas que tengan una PCR positiva. Lo que ha cambiado es una forma de cómo se está llegando a las bases de datos con las cuales se está construyendo el reporte. Y eso quedó muy claro el día de hoy. O sea, no ha cambiado nada el criterio, sino solamente la forma en que están uniendo las bases de datos. Hasta la semana pasada el Ministerio de Salud estaba ocupando un mecanismo, la verdad, muy antiguo, digamos, en la cual se sacaba una foto a los certificados de defunción, eso se le enviaba al gabinete del ministro y a partir de esos datos luego se construía manualmente una base de datos de defunciones, lo que generaba muchos errores, tantos errores que tenemos casi 600 personas que no habían sido consideradas. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que clarificar para entender este suerte de salto con respecto a los números que vemos. Y ahora, dada esta nueva forma de acceder a la metodología, vamos a tener un desfase porque precisamente algunos datos de los fines de semana, sobre todo de los certificados de función, llevan con cierto desfase a los registros. Pero ¿le parece a usted, doctor, que esta es la manera en que definitivamente deben ser contabilizadas e informadas las personas fallecidas? ¿No vamos a ver nuevamente cambios de criterio, cambios de metodología o de fuente, digamos, de los datos? Debería existir todavía una modificación porque aún el Ministerio de Salud no está siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que define que toda muerte debe ser reportada en base a que haya una sospecha clínica por un cuadro que sea compatible con coronavirus, independiente si las personas tienen o no una PCR confirmatoria. Significa que la fuente de información son los certificados de defunción. No debería ser un requisito para contabilizar esas muertes si es que hay una sospecha clínica fundada por un médico, considerar que la enfermedad probablemente sea por coronavirus, eso debería incorporarse dentro de los reportes. Por lo tanto, yo espero que eso ocurra pronto, en la medida en que esa modificación para estar en norma con las recomendaciones de la OMS significaría que deberíamos ver un nuevo incremento del número de casos fallecidos. Doctor Cristóbal, ¿qué pasa con Valparaíso? ¿Cómo ven ustedes desde el Colegio Médico? Todos han pedido insistentemente cuarentena para el Gran Valparaíso, de hecho su alcalde también por muchas veces. ¿Cómo ve usted los números, las cifras? Dicen que Valparaíso hoy está como estaba la región metropolitana hace un mes atrás. ¿Qué nos podría decir al respecto y cuál es su consejo? El día de hoy aparecieron dos informes relacionados con esto. Uno desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en la cual se analiza la evolución del número de casos contagiados, en los cuales se ha visto un incremento muy importante de las personas en la región de Valparaíso. Además, constatamos que hay una letalidad muy alta en Valparaíso, que es una de las más altas del país. Significa que las personas que están falleciendo mucho más que en otros lugares en Valparaíso.
Y el otro informe que también aparece el día de hoy es una colaboración entre el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública. Mostramos cómo en la región de Valparaíso no ha existido una reducción de la movilidad de las personas. O sea, las personas han seguido trabajando tal como se trabajaba hace un mes y medio atrás. Significa que este llamado a voluntariamente quedarse en la casa no ha sido efectivo. En este escenario, en el cual tenemos Por favor, continúe. Tenemos una alta cantidad de contagios, tenemos una alta letalidad, tenemos una utilización del 90% de las camas UCI también de la región de Valparaíso. La verdad es que está absolutamente justificado el tener una cuarentena de la región de Valparaíso. Te quiero sumar a eso que estaba leyendo que la epidemióloga Muriel Ramírez dice renuncia a la mesa COVID, entre comillas, las autoridades no escuchan. Usted, a propósito de lo que le estoy leyendo de la declaración de Muriel Ramírez y con la urgencia que se está pidiendo entonces la cuarentena para Valparaíso, ¿qué está pasando? ¿Por qué cree usted? ¿Cuáles son los argumentos que de pronto son desconocidos? Porque no tenemos toda la información, por supuesto, pero ¿por qué no se decreta una cuarentena? ¿O por qué tardó, por ejemplo, tanto en decretarse una cuarentena en Calama? Yo creo que hay un hecho evidente y es que el gobierno no ha estado disponible a avanzar en una política social y económica que pueda ir de la mano de una política sanitaria de cuarentenas. Ha quedado tremendamente demostrado en la región metropolitana y en otros lugares que si es que no se va en apoyo a las familias con subsidios económicos suficientes que hagan viable que las personas se queden en las casas, entonces las cuarentenas no son efectivas y pueden generar hambre, como dice el ministro de Salud. Pero eso no es algo inevitable. Hay una decisión de una política pública que no se toma. Por lo tanto, yo creo que acá el gobierno probablemente está encerrado en una suerte de nudo del cual no puede salir, porque por una parte no quiere dar apoyos sociales sustantivos y por otra parte no quiere tampoco iniciar medidas sanitarias. Y eso es lo que nos ha llevado a una catástrofe en la región metropolitana y que esperamos que no se repita en la región de Valparaíso. Le quería preguntar, a propósito de lo que dice el doctor Cristóbal Cuadrado, Marcela Cubillos, ¿el gobierno no quiere entregar esas ayudas sociales para que las personas puedan efectivamente cumplir las cuarentenas? A ver, a mí me parecen dos cosas de las que dijo el representante del Colegio Médico bastante graves. Una, porque me parece que una falsa, y otra porque atribuye una muy mala intención en circunstancias que es muy grave lo que está diciendo. Primero, en decir que el gobierno no quiere o no ha estado dispuesto a dar las ayudas económicas y sociales a las familias, cuando hemos visto que desde marzo cómo se está trabajando en la entrega de bonos, de ingreso familiar de emergencia, de aumentos de crédito, de facilidades de crédito, de entregas de alimentos, el acuerdo que se hizo en marzo para que no se suspendieran los servicios básicos, cuando vemos que una ley que se ha demorado 3 meses, el gobierno ya había resuelto el tema en marzo. Por lo tanto, eso es información falsa. Y en segundo lugar, juzgar. Esto sí que es grave, porque decir que el ministro de Salud no estaría tomando una decisión de cuarentena por razones técnicas, médicas, atribuyéndole a él una mala intención, como diciendo no la quiere decretar porque el gobierno no quiere gastar plata. Eso me parece que es tremendamente grave, injurioso para las autoridades de salud y por lo demás falso. El ministro hoy día fue muy claro en decir que ya tenemos prácticamente 8 millones de personas en cuarentena. En Valparaíso, la provincia de San Antonio entró o entra en cuarentena ahora. Y además, ¿por qué los chilenos tenemos que esperar casi esta firma de decreto como para decir, oh, sí, hay cuarentena? Las autocuarentenas también son una medida de resguardo. Acabamos de escuchar el dramático testimonio del doctor Molina y, por lo tanto, el Colegio Médico, en vez de estar diciendo acá cosas que son falsas, juzgando intenciones, ayude a que la gente se quede en sus casas, aun cuando todavía ni siquiera se firme quizá un decreto de cuarentena. Nosotros, doctor Creo que el Cristóbal, Colegio ¿quiere Médico ha estado contestar? disponible desde tempranamente Sí, por supuesto. El Colegio Médico ha estado disponible desde el primer momento, ya ha estado entregando propuestas concretas. Sin más, hace algunas semanas hicimos entrega a la mesa social de una propuesta con destacados economistas para entregar apoyos económicos sustantivos a las familias que hicieran viable efectivamente que las personas se quedaran en casa, lo cual hasta ahora no se ha materializado en ninguna acción concreta del gobierno. Hay que decir que las medidas que se están tomando, por ejemplo, la entrega de subsidios mediante cajas de alimentos, es una forma muy inefectiva de llegar a la población, es lento y no resuelve los problemas urgentes que está teniendo
de las personas. Cuando la señora Cubillos habla de que las personas deberían quedarse en casa, estamos plenamente justificados que tienen que quedarse en casa, pero para eso tenemos que generar condiciones materiales. Y para eso existe la política pública. La política pública, la política social, económica, sanitaria, debe ir de la mano. Y eso ha sido algo que no solamente ha dicho el Colegio Médico, lo ha dicho Espacio Público, lo han dicho las sociedades científicas del más diverso espectro. Por lo tanto, yo creo que acá hay datos muy claros y objetivos que muestran que el gobierno no ha querido escuchar, como bien decía la doctora Muriel Ramírez, reconocida epidemióloga y miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología, que lamentablemente ha tenido que tomar esta decisión de no seguir participando de mesas de trabajo, básicamente porque se ha encontrado una y otra vez con un gobierno que no está dispuesto en hacer las cosas que hay que hacer para contener a tiempo esta pandemia. Le queremos agradecer al doctor Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Colegio Médico, por estar presente aquí en esta conversación en Bienvenido. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Y vamos a seguir con este tema. Estaba levantando la mano, entiendo, Nicolás Eizaguirre, ¿no? Nicolás. Gracias por... Sí. Porque tú amenazaste con darme la palabra, pero sí, después no me la di. Sí. A ver, yo creo que la línea de juzgar intenciones siempre es urticante. Yo no estoy en condiciones de asegurar si la cuarentena en Valparaíso se ha demorado o no se ha aplicado por un intento deliberado de ahorrar dinero. Pero sí estoy en condiciones de afirmar que con los grados de contagios que hay en Valparaíso, si seguimos la experiencia de Santiago, debiera declararse cuarentena. Ahora, bien puede ser que el Ministerio de Salud haya determinado que no es necesario, pero yo tendría una opinión completamente contraria, porque sí creo que es necesario. Y al final, claro, obviamente declarar cuarentenas también tiene un costo económico asociado, que es evidente. Ahora, ustedes conversaron un rato sobre el tema de las mediciones. Mira, la medición no es que una forma u otra sea superior, sino que depende de la pregunta que te quieras contestar. Entonces voy a tratar de ser rápido en esto, pero si quieren después me dan otra vez la palabra para entrar al tema de los fallecidos. En el caso de los que son activos, por ejemplo, es correcto decir efectivamente son activos 15 días después de los síntomas, no 15 días después de la información del PCR positivo, como era antes. No obstante, como hay una demora entre el síntoma, la examinación y el informe del examen, hay una cantidad enorme de personas que nunca llegan a ser contabilizados como contagiantes, porque pasan directamente, ¿cierto?, del PCR positivo a los recuperados. Entonces nos estamos haciendo también un poquito de trampa, porque creemos que los contagiantes son menores que los que son efectivamente, porque hay algunos que no hemos sido capaces todavía de detectar. Vamos al caso de los fallecidos. ¿Es correcto o no es correcto decir que en las últimas 24 horas los fallecidos son tales? Es correcto. Pero también, como lo reconoce el propio ministro de Ciencia, mañana vamos a encontrar con que en estas últimas 24 horas no habían 19, sino que habían unos tantos más. Y vamos a tener que corregir hacia atrás. Entonces, lo único que yo prevengo es que, si bien es exacto que sumar a las últimas 24 horas fallecidos de hace 3, 4 días no es correcto, no lleguemos a la conclusión de que las últimas 24 horas fueron solo 19. Sí, claro. Claro, Son los que hemos detectado ahora. Claro.